Este tag lo he visto, pero sobre todo siempre lo he visto en inglés, porque es cierto que en otros idiomas hay canales que hablan de la subcultura gótica, de la vestimenta y demás, sin llegar a lo que yo considero falso o que son lo que se llama poses, son canales más serios donde aprendes más. La pega es que está en otros idiomas. Yo realmente en español un canal gótico no he encontrado ninguno que merezca la pena. Siempre que he encontrado a alguien que habla de la forma de vestirse ha dicho ya sea la misma persona que no se considera gótica, o he visto mucha parafernalia, mucho rollo, o el típico, bueno, más bien la típica youtuber que le gustan los vampiritos y los lobos y dice soy dark. Me ha callado mi opinión de lo que creo que es. Pero sí es cierto que, bueno, hay un usuario que me preguntó, me dijo que si podía hacer un vídeo hablando de cómo empecé en la subcultura gótica. Y justo como he visto este tag también, que es el único que he visto en español, pues digo, pues voy a hacerlo porque una de las preguntas de este tag es precisamente eso, que cómo empecé la subcultura gótica. El usuario es, lo tengo apuntado por aquí, Sebastián Pizza. Así que a él se lo dedico. La primera pregunta es ¿cuánto tiempo llevas siendo gótico o gótica? Bueno, no creo que se pueda decir justo a esta edad empecé siendo gótica. Creo que es una cosa que va surgiendo poco a poco. Así que, pero de forma más activa, pues desde los 20 años es que llevo con más actividad. Aunque realmente serlo, ya lo era mucho antes, con 12, 13 años fue cuando realmente empecé. Pero empezar a comprender realmente la ideología, moverme más con este tipo de gente, introducirme más, acudir a eventos, a sitios, en fin, más a salgo fue a partir, sí, de los 20 años, 19, 20 años, justo por mi etapa también del BDSM. La segunda pregunta es, ¿cómo fue tu introducción a la escena gótica? Bueno, esta pregunta me han hecho en Ask, pues no sé, como 20 o 30 veces, realmente ya hace mucho que no me la hacen, claro, es que sería repetir, ya no tiene sentido que me sigan preguntando esto. Pero bueno, lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir. Yo tenía un primo que era punk, bueno, es punk, y bueno, pues vi la película de Sid Vicious, escuchaba los Spector, la Polla Records, varios grupos así cañeros. También me ponía Metallica, AC/DC, mucho rock, mucho punk. Entonces realmente me daba mucha atención. También leía con 9 años, hoy en día pienso, Dios mío, lo que leía con 9 años es muy fuerte y no me escandalizaba, es que increíble, porque no os podéis hacer una idea el tipo de revistas puncarras que leía. No voy a decir los nombres por no hacer publicidad, pero en fin, si hay alguien que entiende de punk un poco, si se va a mediados de los 80, principios de los 90, había una revistilla tipo cómic, tipo como el Jueves, pero era totalmente puncarra, de ideas puncarras, sexo súper explícito, en fin, y eso lo leía yo. La cuestión es que en esas revistas y en esos libros pues se hablaba de un tipo de ideología con la que, no sé, me sentía súper a gusto. Era algo que leía y decía, ¡guau, qué guay! ¿No? Porque cuando eres un moco no dices, ¡oh, qué filosófico, qué profundo! No, te parece, pues guay, ¿no? Dices, ¡oh, qué chulada! Esta forma de pensar y tal. Lo que no me gustaba era que era un poco, yo lo consideraba un poco agresivo, sobre todo cuando hablaba con mi primo, que es un punk de la vieja escuela, ya ves, pues realmente lo veía demasiado cañero, muy fuerte. Yo soy una persona pues tranquila, o sea, tranquila en mis ideas, no me gustan las rebeliones y tal, no sé cómo explicarlo, porque soy una persona muy nerviosa, lo he dicho muchas veces, pero a la vez en mis ideas y tal no soy de imponerlas, ni de revoluciones, ni de liar la parda, o sea, yo para eso soy muy pasota. Así que empecé más bien con el punk, sin estar realmente muy de acuerdo, pero era lo que me molaba. Es más, tengo fotografías con 9, 10 años vestida de punkarra que dices, ¿pero dónde va ese moco vestido así? Pero en fin, no pasa nada. La subcultura gótica la empecé a conocer porque en el colegio me mudé de ciudad y en mi colegio había una chica que era ultra gótica. Sí, con 12 años no os podéis hacer una idea lo súper gótica que era. Esa niña lo tenía muy claro desde, no sé, desde que nació, debió nacer teniéndolo claro. Y hablando de estos temas y tal, pues ella fue la que me empezó a hablar un poco de la subcultura gótica. Y entonces éramos pues dos adolescentes goticorrillas. Empezamos a movernos, a escuchar ese tipo de música, me llevaba a sitios, por ejemplo, a tiendas frikis, pero tiendas que tenían que ver con la subcultura, libros, ilustraciones, música, arte, y ella
fue la que más me hizo introducirme más en este mundillo y empezar a entenderlo mejor. Finalmente pues ya me movía por las tiendas de ropa, por los pubs y por todos los sitios con bastante soltura y la verdad es que sí, ya sabía bastante bien, hablaba con otra gente, normalmente gente mayor que yo. Y así, pues ya os digo, con 19, 20 años fue cuando ya estaba totalmente introducida, sabía bastante de música y ya fue cuando empecé a compartir las ideas que tenía con otra gente, entonces ellos me decían pues si estaba equivocadas y tal. Y al final creo que ahora soy yo la que tiene más ideas de que la mayoría de la gente sobre la subcultura gótica, pero supongo porque lo he mamado desde demasiado pequeña o algo. La tercera pregunta es, ¿en qué subgénero del gótico te pondrías a ti mismo? Bueno, eh, ya lo he dicho otras veces, que lo que es por el estilo, la forma de vestir, que gracias a Dios en el gótico no es algo determinante, pero yo, dentro del subestilo, lo que es con la forma de vestir quizás más con el gothic pin-up. Creo que los subestilos ha sido como para los que no tienen, o sea, los que se quieren desmarcar un poco tengan su sitio dentro de su cultura. A mí realmente no me hace falta. No es determinante, como digo, el estilo en la subcultura gótica, aunque tenga pequeños matices que nos hacen conocidos por nuestro estilo, no es determinante, igual que no lo es la música. Por eso hay tantos subestilos. No sé, gótica supongo que en realidad lo que más me define sería una gótica de la old school, que se llama, de la vieja escuela. Ese sería mi subestilo. La siguiente pregunta es, ¿cuál crees que son las bases de la subcultura gótica? Bueno, aquí tengo que decir que cuando vi el vídeo de esta chica me dio una puñalada que me atravesó el corazón. Pero bueno, teniendo en cuenta que ella, pese a que viste completamente como la gótica que vosotros os imagináis, o sea, el típico estilo que dices, es gótica, pues así viste. Ella dice que no es gótica, ¿vale? Entonces, si no es gótica, no sé por qué hace este tag, pero bueno, no importa. La base de la subcultura gótica dijo subestilo y música. Toma pedrada la subcultura, pero bueno, en fin. Ya he dicho muchas veces, el subestilo no, porque hay muchísimos, o sea, el estilo, la forma de vestir no, porque hay muchísimos góticos que simplemente van de negro o llevan un estilo más rockerillo y metalero, pero son góticos. Y luego en cuanto a la música, muchísimo menos, porque ya he dicho muchas veces, los estilos musicales que abarca la subcultura gótica no se basan en el metal gothic symphonic. No, hay muchísimos más y cada subestilo se siente identificado normalmente por uno y luego todos esos se engloban dentro de la subcultura gótica. Las bases, yo ya lo he dicho muchas veces, es individualismo, romanticismo y tolerancia y respeto, es decir, la ideología. Si tuviéramos que resumirlo en una sola base, la base principal de la subcultura gótica, el por qué derivó del punk, salió después, derivó del punk, no es un movimiento post-punk, porque no fue, hay un movimiento que es punk, post-punk y luego salen otros, no. Al derivar no es un movimiento post-punk, sino que deriva directamente del punk. No es posterior a, sino que mientras estaba el punk en auge, se empezó el movimiento. Que no es movimiento siniestro, ni siquiera los góticos le denominan movimiento siniestro, sino subcultura gótica, tiene su nombre, utilicémoslo correctamente, no es movimiento siniestro, que hay muchísimos góticos que intentan alejarse de los topicazos y luego viene esta gente poser otra vez a meter el puto topicazo dentro. Así que bueno, resumiendo sería la filosofía o ideología. Y cuando digo filosofía, por favor, de verdad, que no me vengan a decir, dime un filósofo gótico. Filosofía, conjunto de ideas, en serio, un diccionario, la Wikipedia, ¿no habéis estudiado? ¿Qué cojones os pasa? La siguiente pregunta es, ¿qué no te gusta de la escena? Bueno, lo he dicho muchas veces, no me gusta de la escena la gente que viene sin tener ni puta idea y empieza con el rollo del satanismo, ocultismo, siniestro, esa mierda, o que empiezan a tacharnos de radicales. No, es que yo no soy gótico porque tenéis ideas muy radicales, perdona. Tolerancia, respeto, la base de la filosofía gótica, te lo puede decir cualquier gótico de la vieja escuela y cualquier gótico actual que sepa, que tenga dos ideas. No pido que tenga una gran idea conjunto, que sepas mogollón de la subcultura gótica, aunque sepas lo básico, a mí me sirve. Y lo básico es eso. Entonces no me gustan, pues odio la palabra, pero no me gustan los poses. Es que si digo poses lo entendéis rápidamente, no me empezó aquí. La persona falsa que se viste peor. Los poses, es los que menos me gusta de mi subcultura. Sexta pregunta, ¿qué piensan tus padres al respecto? Bueno, si alguien no lo sabe, lo digo aquí públicamente, yo no tengo relación ninguna con mi padre, ni quiero tener, o sea, para mí está muerto y enterrado. Y en cuanto a mi madre, le mola mogollón el tema gótico, o sea, ella me ha regalado muñecas góticas, cosas de Victoria francés, en fin. A mi madre le encanta, le mola. Es cierto que hay cosas que hago que dice, hay gustos como palos, en plan de, Dios mío, ¿cómo te puede gustar eso?
pero nunca me ha dicho nada, no me ha cortado las alas, al contrario, siempre me ha respetado, incluso cuando ha visto que alguien iba de listo conmigo, pues ella ha sacado su defensa de madre. Porque yo desde pequeña tengo que decir que he sido muy rara, y lo digo entre comillas porque ya hice un vídeo de quién define lo que es normal. Para mi madre yo soy totalmente normal, porque me lleva viendo toda la vida. Luego en mi familia, pues ya os digo, hay punks, hay hippies, hay metaleros, en fin, hay de todo, ¿vale? De todo tipo de movimientos y también de sexualidades. Entonces en mi familia todas estas cosas pues no se ven extrañas ni raras, sino que es lo normal, es la gente de fuera la que tiende a señalar con el dedo, ¿sabes? Séptima pregunta y no sé a qué viene. ¿Cejas sí o cejas no? Vale, yo soy esteticista y he estudiado imagen personal y he trabajado en imagen personal. Sobre todo he trabajado mucho en la estética gótica porque es algo que en imagen personal, cuando lo estudias y tal, viene súper mal explicado y viene muy mal. Entonces, cejas siempre sí. Os voy a explicar algo que quizás no sé si sabéis. El pelo de las cejas es el único pelo que rápidamente deja de crecer. Entonces, cuando la gente se la depila demasiado, al final se le queda la ceja calva. Y no sé si habéis visto a las personas sin cejas, pero es totalmente horroroso, horrible y antiestético. Entonces, cejas, por supuesto. Es más, cejas definidas, pobladas y gruesas, si puede ser. Yo inclusive las tengo muy finas, pero es que yo ni siquiera me depilo las cejas, es decir, estas son mis cejas naturales, ¿vale? Yo no me las depilo, pero no me importaría tenerlas incluso un poco más gruesas. Creo una buena ceja, bien definida y espesa, es lo más bonito para la cara de una mujer. Vamos, totalmente. Novena pregunta, ¿qué opinas de Marilyn Manson? Me cae como el puto culo, o sea, he visto gente poser y falsa, pero él se lleva la palma. Que conste que me gustan algunas de sus canciones y bastantes de sus versiones. Pero él como persona en plan, este es uno de los iconos de la subcultura gótica, no. En todo caso, Darketo y de los falsos, o sea, ni siquiera un Dark verdadero. Es un puto poser, no le trago. Opino que ha hecho muchísimo daño a la subcultura gótica, ya lo dije. Sé que los góticos son súper ultra fans de Marilyn Manson. Si se pusieran a hacer objetivos y a analizar el comportamiento de Marilyn Manson y cuánto daño ha hecho a su cultura gótica y a la alimentación de los tópicos, no creo que les gustara tanto. Su música, bien. Él, una mierda. Otra pregunta que creo que está mal planteada. ¿Cómo fueron tus días de Baby Bat? Bueno, cuando un gótico empieza en la escena gótica no se le denomina Baby Bat. Baby Bat se denomina, por ejemplo, si yo tengo un hijo y lo visto como mi rollo, ¿no? Tipo calaveritas y tal, eso es un Baby Bat. Entonces, preguntarme cómo fueron mis días de Baby Bat, mi madre no era gótica. Así que yo no puedo acordarme de los días de Baby Bat. Si me estás preguntando cómo fueron mis días de principante, pues teniendo en cuenta que yo ya tenía una idea desde hace mucho tiempo, pues nunca me sentí novata dentro de su cultura gótica. Al contrario, me sentí muy integrada y con bastante idea del tema. Entonces no entiendo esta pregunta. Creo que esta pregunta la ha hecho un gótico o gótica, no sé quién coño le ha hecho este tag, viene de América, americano será o por ahí. Pero ni puta idea, oiga. No sé por qué han puesto Baby Bat en vez de poner un New God o tal, que sería el término más correcto de cuando empiezas. Y luego Baby Bat, es que pretendes que me acuerde de cuando era un bebé. ¿En serio? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me gusta que me digáis, la decía muchísimo que le decía haz un vídeo de tal o haz un vídeo de igual. Y la verdad es que el canal está muy parado. Así que en realidad me viene bien porque preparo algo muy grande, no con referente al canal, sino un cambio de mi vida bastante grande y necesito tiempo. Por lo tanto, dado que no me pedís vídeos, no hay mucha interacción ni os veo, pues no os veo participativos, la verdad. Entonces, el no ver participativos hace que yo tampoco tenga ganas de hacer nada. Es así, o sea, cuando ves que no hay participación, como que tú tampoco. Entonces me voy a dedicar más a mis cosas, a lo que tengo que arreglar, al gran cambio en mi vida. Y no sé, por ahora iré subiendo un vídeo por semana. No creo que... Si veo más movimiento, más tal, que me pedís que haga vídeos y tal, entonces sí. Pero si no, me voy a dedicar a estos meses a lo que me tengo que concentrar y no pierdo el tiempo haciendo cosas que a fin de cuentas pues no... Seguiré haciendo vídeos, claro, pero en vez de 2 a la semana o 3, pues uno. Y bueno, también quiero decir que hay vídeos que tienen 1000 visionados y de repente no... En fin, que les deis like está bien. Estaría cojonudo que le deis like. Que lo compartierais también. Y que os suscribierais si aún no lo habéis hecho.